Presumiendo México Televisión. Derechos reservados 2019. Presumiendo México Televisión presenta. Es hora de hablar al chile. Los temas picosos aquí durante los próximos 60 minutos. Acompáñanos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Al Chile Aguascalientes TV en este jueves 14 de marzo del año 2019. Hoy para ver el tema de las impugnaciones en el Movimiento de Regeneración Nacional a nivel local. Para ello hemos invitado a los representantes legales, a los representantes jurídicos de por lo menos 3 aspirantes que se registraron, no fueron seleccionados y decidieron impugnar. Alan Capetillo, bienvenido. Gracias una vez más. Gracias buenos días, muchas gracias por la invitación. Aquí con el gusto de hablarte a ti y a los colegas. Abogando por Arturo Ávila. Tenemos el compromiso profesional con Arturo Ávila. Manuel Díaz, bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias. Abogando por Gabriel Arellano Espinosa. Así es, por Gabriel. Y Emanuel Chávez. Es correcto, tu servidor. Abogando por Antonio. Por Antonio Mercher, Antonio por lado Mercher. de Jesús María, es correcto. Exactamente, pues sin más ni más, Alan, ¿cuántos medios hay y en qué instancias? Mira, yo entiendo que se promovieron cuando menos los medios de los aquí presentes, más aparte me parece que el medio de otra persona, que tengo que confirmarlo por ahí, de esta persona que se dedica a la chatarrera, no recuerdo cómo se llama Israel Ortega. De Israel Ortega. Los medios se promovieron algunos ante la instancia partidista, otros pidieron lo que se llama el persaltum directamente ante la Sala Monterrey. ¿Lo de los medios locales son de ustedes 3? ¿Ustedes no. 3 sí están aquí? Yo tengo un medio aquí en el Tribunal Local Electoral de Aguascalientes. Entiendo que hay otro medio que promovió en el caso de Gabriel Arellano que fue directamente, lo dirigió a la Sala Monterrey y a reserva de también ver si hay medios partidistas dentro del partido. Es decir, ahorita hay un tema ahí complicado que está por resolverse en las próximas horas o se estará resolviendo en los próximos minutos respecto de todas las instancias que hay para poder impugnar, ¿no? Tradicionalmente, en lo que se llama la cadena impugnativa, hay una instancia partidista, luego hay una instancia local, luego hay instancias federales, que es en este caso Monterrey, y luego la Sala Superior en última instancia. Ese es básicamente el caminito. Dependiendo de las circunstancias del tiempo, se puede buscar brincarte algunas instancias. Entonces aquí lo que pasó fue que cada quien tuvo un criterio diverso y cada quien ha buscado diferentes instancias. Al final, el tribunal, en este caso Monterrey, de seguro va a resolver en qué instancias se tienen que resolver de manera primigenia y todos se van a concentrar ahí para evitar sentencias contradictorias, pero es básicamente el escenario, ¿no? Abogado, ¿por qué impugnar? ¿O ¿O por qué quiso impugnar Antonio Mercher? Todo es a razón de una serie de descontrol, de un proceso mal manejado dentro del partido. Es la palabra correcta, un descontrol. Sí, yo quiero pensar que existe de parte de la buena fe del partido, que existe un proceso de maduración que no ha completado, que es un partido que ha contendido en pocas elecciones, que es un comité joven. Ni un siquiera comité joven, partido. En su momento. Entonces, por el lado de la mala fe, que no me atrevo yo a calificarlo de esa manera, que hay unos intereses que les han obligado a sacar algunas cosas del juego. Pues te explico. Nosotros fuimos negados por excepción, no porque haya una negativa directa hacia nosotros. Morena nunca nos contestó y nos dijo, tú no cumples los requisitos por esta u otra formalidad. Sin embargo, Morena publica una primera lista de candidatos aceptados y se entiende en uno de sus resolutivos que todos los demás, claro, suerte para la próxima, ¿no? Sí. Y sin embargo, no nos contestan de manera específica de qué estuvo mal, qué hicimos mal, por qué él sí, por qué ella sí y nosotros no. Entonces, esencialmente, ese es uno de los tantos motivos que en su momento impugnamos ante el Tribunal Electoral aquí en Aguascalientes. Gracias, abogado Emanuel Chávez. Manuel, ¿por qué impugnaron? ¿Por qué Gabriel quiso impugnar? Primero, porque es su derecho.
Y el presidente Andrés Manuel nos ha enseñado que hay que luchar por los derechos, ¿no? Algo que se hablaba que era una necedad, 12 años, que fue impugnación tras impugnación, fue lucha tras lucha, es un derecho. Y la Cuarta Transformación está basada en una lucha constante de derechos. Entonces, esa es una parte ideológica por lo que se ha impugnado. Se hizo en base al principio de per saltum, irnos a la Sala Regional de Monterrey, debido a que creemos que es la competente, creemos que va a ser más rápido por los tiempos, porque no tenemos la certeza ni el conocimiento de en qué tiempo se va a resolver, ¿no? Hemos visto una fe de ratas en la que nos resuelven quienes entran, luego entra otro, y de pronto la sacan en la noche, y no sabemos los tiempos, no sabemos si mañana cierran el proceso. Entonces, en base a esa incertidumbre que tenemos, que tiene Gabriel Arellano, es que se promovió esa impugnación, y por eso buscamos esa instancia. Estamos a la espera de que nos resuelvan, que posiblemente vaya por la línea que nos comenta el licenciado Capetillo, que concentren todas para evitar contradicciones en las sentencias. Sin embargo, estamos esperando y vamos a ver en qué procede esto. Pero sí lo decimos y hay que aclararlo. Es un derecho y no una necedad, ¿no? El hecho de no quedar en la convocatoria está bien, pero que nos digan por qué no. Eso es una razón importante. No quedaste porque no eres porque estás popular, alto y feo. Eres feo, vamos, pero que exista un razonamiento, un acta circunstanciada de por qué no fueron los más aptos y por qué los que quedaron sí son los más aptos. Entonces, en base a eso centramos nuestro razonamiento. En el caso de Arturo Ávila, ¿es por lo mismo o hay alguna otra causa, motivo, razón? El tema central es lo que se llama técnicamente la falta de fundamentación y motivación, que es algo que en materia administrativa parece algo muy común, que la autoridad, de hecho, es algo que viene en el artículo 14 y 16 constitucional de la norma fundamental, y que implica que en el Estado mexicano cualquier autoridad, cuando emite un acto de autoridad, te tiene que dar las razones y los fundamentos. Y los partidos políticos, en este caso, dado que son entes de interés público, tienen la misma obligación. Y de hecho hay amplias tesis jurisprudenciales por parte del Tribunal Electoral, incluso de la Corte, que establece que los partidos políticos tienen la obligación de, cuando llevan a cabo un acto que incide en la esfera de derechos de un particular, así sea de un candidato, tienen que darle las razones y los fundamentos. Luego es algo que no hay mucha cultura política. Regularmente en los partidos políticos hay mucha disciplina, y entonces cuando le dicen a alguien, sabes que no vas, pues regularmente se quedan callados. Sí. Pero pues, me parece que es una cultura que tenemos que empezar a construir, la cultura de darle a las decisiones políticas de los partidos políticos un fundamento y una legalidad, que en este caso, porque es un partido nuevo, porque hay mucha incipiencia en sus instituciones, muchos vacíos incluso en sus estatutos y sus procedimientos, pues se ha dejado de lado. Y me parece que de forma equivocada, incluso ya hay algunos antecedentes, el partido optó básicamente pues simplemente por omitir cualquier mención a por qué sí o por qué no procedían los registros de unos o de otros. Eso obviamente implica una violación al derecho que ya te dije de fundar y motivar. Eso va a implicar, me imagino que en los próximos días tenga que haber una determinación en la cual al partido se le permita tomar la determinación que tenga que tomar, pero que tenga que expresar razones. Lo que no puedes es ser arbitrario, lo que no puedes es simplemente decir tú sí, tú no, y no dar ninguna consideración o explicación al respecto. Ese es el tema de fondo aquí. Que además, vamos a pensar, te invito a jugar fútbol a mi casa, te digo las reglas, y a la hora que estamos jugando te las cambio. Ah, ok. Digo, oye, ves que así fueron las reglas, yo puedo cambiar las reglas a medio juego. Entonces, eso nos quita la certeza y la seguridad jurídica y deja a los aspirantes en estado de indefensión, ¿no? No sabemos cuál es el motivo, no sabemos nada. Entonces, no hay una certeza. Y aunque los partidos políticos tienen su autoorganización y su autodeterminación que les da la Constitución, también tienen reglas y también tienen lineamientos que les establece la misma Constitución y que les establece la COFIPE. De acuerdo a la convocatoria que sacó el partido para que se registraran quienes quisieran, militantes y externos, ¿no fue clara entonces? Porque al buen entendedor pocas palabras. Sí. Claros son los estatutos. Los estatutos del partido sí establecen más o cuotas. Menos. Pero sí establecen cuotas, sí establece porcentajes de externos, porcentajes de internos, incluso la cuota de género pues la maneja de manera muy específica conforme a los demás ordenamientos electorales. Lo que no fue claro fue el proceso es decir, las sesiones del Consejo de Elecciones, porque yo siento que por sí la propia lista que hace saber el Consejo de Morena, donde dice acepto a estos,
no siento que por sí sea violatoria. Porque hace saber quiénes sí entraron y en su momento, como lo dije, quiénes no entraron. Aquí, en efecto, se violó la garantía de seguridad jurídica por no decirle a los que no entraron por qué no entraron, pero aparte se viola el derecho de petición, el artículo 8º constitucional, que establece que a toda petición debe recaer una contestación de parte del partido político como autoridad en su momento, quien va a decidir. Entonces, el proyecto de Antonio Mercher hace la solicitud al partido político y el partido político no le contesta. Esa es otra esencia de la impugnación que nosotros tenemos. Insisto, en lo particular debe decirle a cada quien por qué sí y por qué no. Inclusive en esa lista establece el partido que fue de manera genérica, fueron revisados los perfiles políticos, el trabajo de ellos, y dice de manera genérica, los demás no lo cumplieron. Así que nada más acepto a fulanito, fulanito y fulanito. Qué caray. A nivel partidario, ¿alguien de ustedes interpuso alguna queja ya? Ha interpuesto un recurso partidario también ante la Comisión de Honor y Justicia, me parece que es el nombre. Honestidad y Justicia, es la parte de información. Respecto que básicamente lleva unos argumentos muy parecidos al que se interpuso ante el Tribunal Electoral, también en la lógica fundamentalmente de solicitar que se dé a conocer las razones, los fundamentos por los cuales se excluye a un candidato de la posibilidad de concursar en el derecho a votar y ser votado, ¿no? Que finalmente es el partido político tiene la obligación de garantizar este derecho, y dado que no nos ha dado unas razones y unos fundamentos, se interpuso ese recurso de defensa partidista. El problema es que, dada su naturaleza, la Comisión de Justicia está concentrando una gran cantidad de trabajo, entonces entendemos que no ha podido resolver muchos asuntos. De hecho, se ha corrido un rumor que no tengo yo confirmado, de que incluso ha habido casos donde literalmente les ha contestado de forma oficial a más de algún candidato en la lógica de tenemos demasiado trabajo, por lo tanto no podemos asumir la jurisdicción, así de forma formal. Pues en ese caso, con esa respuesta tienes que ir al tribunal, a la autoridad jurisdiccional, a decir, oye, pues ya solicité la instancia partidista me está negando el acceso a la justicia y por lo tanto tienes que asumir tú lo que se llama plenitud de jurisdicción. Tienes que asumir la competencia para resolver este asunto porque no puedo quedar en estado de indefensión, sobre todo dado que es un proceso electoral, porque el mero transcurso del tiempo me genera un perjuicio. Mientras más tiempo pase, más incertidumbre hay, los procesos del partido y los procesos político-electorales van corriendo, las fechas son fatales y se requiere que el tribunal dé una resolución de última instancia, o una resolución de fondo para evitar que haya estos perjuicios a los derechos político-electorales de los interesados. Y en su caso no impugnas la respuesta, porque no la hay. Impugnas la falta de respuesta. Entonces, o depende de cómo lo construyas, porque también, de hecho, el acuerdo por el cual determinaron quiénes entraban, por mal fundado que esté, podrías interpretarlo como una respuesta. Es correcto. En atención al contenido de la convocatoria. Sí, pero lo más claro, lo más decente. Sí. No, es que la respuesta puede ser una respuesta. Pueden poner cualquier papel que diga que es una respuesta, pero tiene que tener fundamentos y motivos del caso particular. Esa respuesta no general. No, eso es completamente genérico y ambiguo en atención a las particularidades del caso de cada uno, porque cada uno pidió su registro en atención a sus particulares circunstancias, e incluso cuando ves el estatuto y te refieres al famoso artículo 6º bis, que es donde se establecen unos supuestos criterios para valorar los perfiles políticos de cada candidato, pues tienes que decirme por qué cumplo o no con esos perfiles, ¿no? Con esas características, pero no nos dicen a nadie. Entonces inclusive eso genera una incertidumbre. Los requisitos era un currículum de los aspirantes, ¿no? O sea, para hablar de que se debía de analizar de forma particular la trayectoria de cada uno. Si fue un requisito de entrada, tendría que haber sido la resolución en base a ese requisito. Pues me parece que se le está haciendo bolas el engrudo al Movimiento Regeneración Nacional. Vamos a hacer una pausa, si me permiten, para dar cumplimiento con nuestros anunciantes. Antes, atención Aguascalientes. Universidad Cuauhtémoc tiene a tu disposición una serie de servicios para apoyar a tu familia. Por ejemplo, está la clínica de odontología, kinesiología, otorga también atención psicológica y nutricional y hasta jurídica a muy bajo costo para apoyar a quien más lo necesita. Todos sus alumnos de la mano de profesores estarán felices de atenderte. Si quieres, marcar al 973-1122 para que te den informes. Excelentes profesionistas, mejores seres humanos en esta prestigiada casa de estudios. Pausa y regresamos para seguir hablando de las impugnaciones que hicieron algunos actores en contra del Movimiento Regeneración Nacional porque no quedó satisfecho con la lista de
precandidatos que hasta el momento hay. Pausa y volvemos. Humberto ahora es parte del programa Reconversión Productiva. Teníamos nuestras dudas para reconvertir nuestros cultivos, pero nos decidimos gracias al apoyo de la Secretaría. Nuestros productos van a ser exportables para Estados Unidos, Asia y Europa. En Aguascalientes sembramos nuestras ilusiones. ¿Lo ves? Lo vives. Contigo al 100, Gobierno del Estado. Estamos de regreso analizando las impugnaciones en Morena. ¿Y cómo ven al Tribunal Local? ¿Qué expectativas les genera el Tribunal Electoral de Aguascalientes? El Tribunal Electoral es quien, sea el local o sea el federal, quien pone en orden lo que no estaba en orden. El hecho de que haya impugnaciones habla mal del partido político. El hecho de que haya tantas impugnaciones habla muy mal del partido político. Entonces, por la falta de desorganización. Ya veníamos checando en estos días fe de ratas. O sea, por sí, el chiste se cuenta solo. Desde la publicación de la convocatoria se publicó la primera fe de ratas, si no mal recuerdo. La que abría la convocatoria me parece el 10 de enero y luego la corrigió al 24. Luego existe un detalle que me gustaría resaltar, si tú me lo permites. Claro. Existe en el caso particular de Mercher, que contiende para Jesús María. Jesús María fue ya asignado a una mujer. A él se le excluye. No es el motivo. Morena no nos dice que no nos aceptó por ser hombre. O sea, pero sabemos que está designado a una mujer por un acuerdo del Consejo Nacional de Elecciones. Pero, ojo, el Estatuto de Morena establece que 30 días antes de la recepción de las solicitudes se debe designar cuál pertenece a quién. Entonces, si yo sé que Jesús María es para mujer, entonces, pues no me registro, no voy, no me desgasto. La convocatoria se abre el 24. Los aspirantes a candidatos se registran el 26. Ese mismo día, cuando ya se registró Antonio Mercher, sacan la publican donde el Consejo acordó que fuera para mujer. Eso es otro motivo de impugnación, porque la misma Constitución, en el artículo 17, establece el principio de retroactividad de las normas. En este caso, no le puede afectar lo que no existía al momento del inicio de la convocatoria. No puedes llegar a decir, desde el 24 doy el banderazo para que vengan, pero el 26 digo, no, ¿sabes qué? Nada más mujeres, porque entonces hiciste un acto posterior a lo que a mí me afectaba. Entonces, pero ojo, quiero resaltar la desorganización del partido y que se violaron las formalidades esenciales que establece el propio estatuto de Morena y la convocatoria que hicieron, porque en todas ellas, en todas las cláusulas, ¿cómo le llamamos? Las bases de la convocatoria, se establece perfectamente los términos en que debió haber actuado el Consejo. Y es un error del Consejo no haber designado 30 días antes de la apertura la equidad de género, la cuota de género. Alan, ¿por qué ejercer el derecho per saltum consideran innecesario hacerlo aquí a nivel local o ya evitas imprimir papeles? Además de imprimir papeles, hay que tener claridad en el procedimiento de elección, al menos formalmente, que se debió seguir en Morena, que probablemente va a tener muchos ajustes porque los tiempos ya están encima. En teoría el procedimiento es, hay un registro, previo a ese registro ha habido una convocatoria a unas asambleas que tiene que ser con 30 días de anticipación, se registran los candidatos, proceden o no proceden los registros, que es en lo que estamos atorados. Después se llevan a cabo estas asambleas con los militantes de Morena. En esas asambleas se filtran los candidatos para que nada más queden 4 que van a la famosa encuesta. Se tiene que llevar a cabo obviamente el proceso de la encuesta, con lo que ello implique, y después viene un resultado con el cual se determina el candidato. Ese es el proceso. El problema es que nosotros estamos atorados básicamente en el registro, lo cual implica que las asambleas que se llevaron a cabo, si se llevaron a cabo la semana antepasada, si no mal recuerdo, en dado caso de que venga una determinación que implique reponer el procedimiento, pues tienen que convocarse otra vez. Según el estatuto tienen que ser con 30 días de anticipación, ahorita ya no dan. Claro, ¿sí? Pues van a tener que ajustarse porque tiene que haber registros a más tardar el 11 de abril. Entonces, todo este armado
que en mi opinión ha sido mal manejado obviamente por el partido con sus propios tiempos, como lo indica el licenciado. Me parece que no hubo una cronología bien planteada de todo lo que iba a implicar el proceso. Entonces, en este momento pues va a tener que haber eventualmente determinaciones extraordinarias cuyas bases seguramente las va a plantear el tribunal respecto de llevar a cabo el procedimiento acotando los términos. Ahora, dado que todo esto consume tiempo, por eso consideramos que era prudente brincarnos la instancia partidista, irnos per saltum. Nosotros pensamos que Aguascalientes, en otros casos se pensó que en la Sala Monterrey, para efecto de que resolvieran respecto del fondo del asunto y no perder tiempo en la instancia partidaria. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo corra, más tiempo perdemos para que se lleve a cabo todo este procedimiento que se tiene que llevar en atención a los estatutos de Morena. Ese es el planteamiento. Que es la naturaleza del per saltum, ¿no? Que sí, el salto de distancia. De tiempos para tener el acceso a la justicia pronta. Esta cosa del per saltum se define como cuando el mero transcurso del tiempo hace correr un riesgo a tu derecho político electoral. Sí, en este caso, mientras más tiempo corra, pues más difícil es poder salvaguardar tanto los derechos de los candidatos como incluso los derechos de los militantes de Morena a participar en el proceso electivo de su candidato, porque ellos tienen que participar en la asamblea. Entonces, esto implica incluso una tutela de derechos no solo del candidato, sino de los militantes de Morena, para tener la posibilidad de participar o no en estos procesos. Eso es lo que está en riesgo. ¿Y qué decirle a los que piensan que los impugnantes son unos malagradecidos porque les abrieron las puertas Morena y luego se están quejando por A ver, qué decirles? Yo lo que diría es que Morena no es patrimonio de nadie. Morena es un partido político que por disposición constitucional es de orden público. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en él cumpliendo las normas, los requisitos, los estatutos que Morena tiene. Y en ese sentido, pues no es así como que qué malagradecidos, pues es que no es un patrimonio de alguien en particular. Morena es una institución política del Estado mexicano para que los ciudadanos que decidan participar a través de ese partido puedan hacerlo, pero no es un patrimonio de un grupo particular. Yo insisto, venimos viendo y parafraseo al mismo presidente de la República, el señor Andrés Manuel, siempre ha dicho que nadie por encima del derecho. Nadie por encima del derecho, de la ley. Entonces, ¿por qué habría de molestarse un partido político? Porque sus ciudadanos ejerciten sus propios derechos. Además, fue el mismo partido el que abrió la convocatoria a los ciudadanos, ¿no? Ellos buscaron que la ciudadanía, hubo diálogos, hubo reuniones, les dijo adelante, tienen la posibilidad de poder competir, y entonces al momento de resolver, nomás te digo que no. No es en ningún momento malagradecimiento, es un acto institucional y un acto de respeto. ¿Sí lo ven así ustedes también? Es correcto, es un derecho al que tiene acceso cualquier persona, y el que se defiende no necesariamente ataca. El que se defiende en su momento, no digo que sea el caso concreto, es incluso porque fue atacado y busca prevalecer su estado de derecho. Te voy a decir por qué existen. Dentro de esas fe de ratas, en el primer aviso donde dicen van a quedar 4 candidatos para Aguascalientes, publican una fe de ratas donde dicen, ¿qué crees? No era 4, son 5. Pero del primero se entiende que ya estaban excluidos todos los demás, que nada más 4. Entonces, si luego sacas una fe de ratas y dices, ¿sabes qué? Se agrega Monreal, Eulogio Monreal, sí. Monreal Ávila. Yo pongo en tela de juicio la parcialidad, porque entonces anteriormente ya le había sido negado el registro y lo publican una exclusiva para agregar a Eulogio Monreal Ávila. Entonces, y esa es una ventaja de una persona, de un candidato. ¿Por qué entonces él sí y por qué nosotros no? Entonces, de ahí viene también el tema que hemos tocado de por qué no nos dicen, entonces, por qué Monreal fue agregado en esa lista y no fue agregado en esta otra. Eso quiere decir que primero sí cumplió los requisitos y luego no. Primero no los cumplió y luego sí los cumplió. Entonces, ¿y por qué nosotros no los cumplimos al inicio? ¿O qué hizo? O algo así, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay... Es que fíjate nada más cómo jugamos con las palabras. Es que la fe de ratas supondría que sí los había cumplido, pero se les había olvidado ponerlo o lo pusieron con el nombre de alguien más, lo cual no tiene como que mucho sentido. Una fe de ratas es eso, una fe de ratas, el concepto como tal es un documento que tiene un error que debe decir... ¿Sí? Pero aquí debe decir otro nombre completamente diferente. Eso el concepto no es coherente con la naturaleza de lo que el acto implicó. El acto implicó no cambiar una palabra, no darle un significado, no aclarar un sentido, sino incluir un nuevo candidato.
Eso no es una fe de ratas y eso, como lo dice el licenciado, viola el principio de certeza al que toda la autoridad electoral y los partidos políticos son autoridades electorales, tiene que ceñirse, tiene que tener claridad en los procedimientos y tiene que dar certidumbre a los participantes en el proceso. Sí, y publicar inclusive la sesión, porque esta fe de ratas es un acuerdo que debió haber tenido el consejo debió haberse unido y decir, ay, ¿qué crees? Pues esta persona también lo fue, pero bien como lo dice, la fe de ratas es una corrección a lo que ya está, no una adición, sino... Un adendum en todo caso. Así es, o una resolución aparte, pero de todos modos nos dejaría aún en estado de indefensión. ¿Cuántas fe de ratas va a haber más? ¿En qué periodo? ¿Cuándo van a terminar las fe de ratas? ¿Cuál es el que vamos a impugnar en todo caso? Y hay que ver qué hay detrás de esa... O sea, se puede llevar días, semanas y meses entre fe de ratas y litigios. Es que no debería, porque el primer aviso ya lo provocaron. Es claro, el primer aviso es claro. 4 candidatos, todos los demás excluidos. No debía haber existido una fe de ratas posterior. Deja a los demás en estado de indefensión. ¿Eso originó todo? ¿La fe de ratas donde incluyen? No, porque hubo errores anteriores. Deriva del hecho de que a nadie se le dijo por qué sí o por qué no. Ese es el tema de fondo que ahorita está en discusión. Ya después le dirán a todos tú sí, tú no, y por estas razones, y sobre esas razones seguramente podrá haber discusión. Pero ahorita el tema es, no se le ha dicho a nadie por qué sí fue candidato o por qué no fue candidato. Y eso les genera un estado de indefensión, les genera un estado de incertidumbre que el partido político tiene que resolver, y me imagino que el Tribunal Electoral va a ordenar que así sea. Ese es el tema ahorita de fondo. Manuel, ¿la normatividad electoral permite postular precandidaturas después del periodo de campaña? Vamos, es que si se aplaza el tiempo por un tema que esté en litigio, tendría que resolverse, ¿no? Se resguarda el derecho de aquel, ¿no? Vamos a recordar, por ejemplo, en el tema de los independientes, cuando litigaban lo de las firmas, que no alcanzaban a pasar la primera etapa, después les decían, bueno, sí tienes chance de juntar tus firmas, nos equivocamos y vas a poder ser aspirante, y tienes tal fecha para poder hacerlo, aunque empiecen en una fecha desplazada, ¿no? Entonces, se les compensa en el caso. Ahora, no se ha hecho ningún movimiento en el partido en base a la selección de los 3 aspirantes que están ahorita, porque se mencionaba que iba a haber encuestas para poder seleccionar al más apto, al más conocido, al mejor posicionado. Ese es otro tema. Como hay menos de 4 candidatos, que ahorita nada más hay 3. Pues va a ser por dedazo. Va a haber una determinación. Si hay más, tiene que haber una encuesta. Ese es parte del tema de lo que se está discutiendo aquí, ¿no? Y no solo tiene, más que otra cosa, tiene que haber una asamblea, y en esa asamblea, si tienes 5, 6, 7, 8 candidatos registrados, en esa asamblea se tienen que reducir a 4. Y esos 4 van a la encuesta. Claro. ¿Sí? Ese es el procedimiento que se tiene que seguir en términos de los estatutos de Morena, es el artículo 46, si no me recuerdo. Entonces, el problema es ese, los tiempos que corren para poder llevar a cabo todo ese procedimiento, que actualmente pues estamos en la incertidumbre de si los registros fueron válidos o no y con qué razones, porque además una cosa es que el partido te diga, estas son las razones, y otra cosa es que estés de acuerdo con ellas. Satisfecho. Sí, o sea, eso también puede ser materia de litigio. Ahora, perdón, sí, adelante. Bueno, yo insisto con el presidente, ¿no? Que ha sido un ejemplo en estos últimos meses para la toma de poder, es un ejemplo de democracia, ¿no? Se batalló mucho para poder llegar a una posición democrática. El mismo presidente sufrió en algún momento represiones del sistema que evitaban que llegara. Y hablo de que tenemos al presidente más demócrata en la historia de México, posiblemente. Sí, es verdad, licenciado. Lo bueno es que venimos a debatir lo jurídico. Es que vamos, lo jurídico siempre lleva algo ideológico, ¿no? Que es su fundamento. Es muy discutible, pero bueno, ya. Francisco I. Madero obtuvo más del 90% de las elecciones en su momento. Corrijo, el contemporáneo. El más demócrata contemporáneamente. No podemos tener un Morena antidemocrático con un presidente demócrata. Entonces, a eso debe de obedecer el partido, ¿no? Que fue quien llevó al presidente a esa posición. Sí, además porque es el moral, es la figura moralista. Sí, finalmente la palabra del presidente no es un instrumento legal, pero sí es un criterio tomado en cuenta para la participación o la ejecución del proceso electoral, ¿no? Y sí siento que esta desorganización, quiero insistir en que
quiero sí, presumir queda claro que es una desorganización. La buena teniendo fe tanto está dinosaurio del tremenda. PRI ahí, ¿cómo es que no sepan organizar un tema interno partidista, hombre? Es que el priismo estaba acostumbrado a una verticalidad y una disciplina que en Morena no se han construido todavía. Vamos a ver qué dice el tiempo. Ese es el tema, ¿no? Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, si me permiten, la segunda pausa promocional para dar cumplimiento con nuestros anunciantes. Es muy breve. Aquí las pausas promocionales son bastante breves. ¿Sabes por qué Japón invierte en Aguascalientes? Por la confianza, educación de nuestros jóvenes y el clima de negocios. Tendremos 3 nuevas inversiones, que significan 2.300 nuevos empleos y más de 150 millones de dólares, generando más oportunidades para nuestras familias. Porque el futuro de Aguascalientes se construye hoy. Seguimos analizando el tema de las impugnaciones en Morena, Aguascalientes. ¿Traes notita fresca, Alan? Sí, parece ser, nos están notificando ahorita en el transcurso de la tarde, que al parecer la determinación de Sala Monterrey y que también le está siguiendo el Tribunal Electoral es reencauzar todos los medios de impugnación hacia la instancia partidista. Todos se van a ir a la instancia partidista para que la instancia partidista haga una determinación que esperamos muchos que en el sentido de obligar a fundar y motivar a la Comisión Nacional de Elecciones. Y en ese sentido estaríamos esperando que en los próximos días la instancia partidista es la que resuelva este asunto. ¿Y si no satisface? Si no satisface, entonces vamos a regresar al Tribunal Electoral para que estudie las razones por las cuales la Comisión de Honestidad y Justicia determina una cosa o la otra. Me parece que ese es el camino que está determinando la Sala Monterrey, porque te digo, tuvimos ese problema de que se promovieron diferentes recursos en diferentes instancias. Entonces, para que no fuera un tema de contradicción en el sentido de las resoluciones, todo lo están reencauzando, es el término, a la instancia partidista para que la instancia partidista determine de forma acumulada, es decir, con el conjunto de los expedientes, qué es lo que procede, y en caso de que no haya por parte de los candidatos que no estén de acuerdo con la resolución, pues obviamente lo que sucederá es que cada uno podrá ir ya al Tribunal Electoral. ¿Tienen alguna esperanza? Yo pienso que les van a dar palo con el mismo bat. Mira, si se conducen por la moralidad, deberían aceptar el error y revocar su propia resolución. Morena. Oye, Morena antes de que se me pase, sí. ¿Tendría que venir otra vez un procedimiento desde cero? Sí, reiniciar. Eso sería lo más... En el caso particular de quienes buscaron el resguardo de sus derechos. Esa es toda una discusión, sí, habrá que ver en qué términos lo interpretan las autoridades. Tiene que ver en efecto con el principio de definitividad. Se agota el medio de impugnación inmediato, que sería ante el propio partido. Estas expresiones que le hicimos saber al Tribunal Electoral, se las haces ahora al partido. El temor que yo encuentro, por incluso lo que han comentado, es que no contesten mal o algo así, pero en efecto, apelando a la moralidad del partido, espero que se den cuenta de los errores y no tengamos que recurrir ante el tribunal. Sería vergonzoso para el partido, no para nosotros porque estamos acudiendo a tutelar nuestros derechos, sería vergonzoso que tenga que llegar un tribunal a decirles estuviste mal, acudieron contigo, les confirmaste, no revocaste el auto, pero tuviste errores, aquí está. Obligarlos es un acto desde mi punto de vista vergonzoso para la autoridad, con errores tan claros. Que pudieron haber desde un principio evitado. Evitado, es correcto. Qué caray. Pues ¿hasta dónde la libre autodeterminación de Morena, entonces? A ver, la libre autodeterminación de Morena es la capacidad que tiene el partido político para darse estatutos y reglas y cumplirlos. En este caso, Morena dio unas reglas, se están cumpliendo, pero parte de esas reglas implica la obligación de fundar y motivar sus determinaciones. O sea, que Arturo Ávila, Antonio Mercher, Gabriel Arellano están cumpliendo con los procedimientos de Morena, me parece que es claro. Todos acudieron a solicitar su registro. El tema es que la Comisión de Elecciones no está cumpliendo con la obligación que ellos mismos se han dado y se reconocen como partido político, autoridad que ejerce actos de autoridad, de fundar y motivar, ¿sí? Tienen que fundar y motivar en atención a sus estatutos, en atención a su normatividad que ellos mismos se han dado, esa es autoorganización, pero tienen que responderle a los candidatos con base en que no puede ser arbitrario. O sea, lo que está prohibido para los partidos políticos y para cualquier autoridad es la arbitrariedad. Tienen que dar un criterio y tienen que dar unas razones de por qué sí o por qué no. Y ojo, el Comité de Elecciones es un órgano colegiado, no es una persona.
Es un conjunto de personas que vamos tomando la consideración y votando, toman cierta decisión. Entonces no depende de una sola persona, ni del presidente del partido, ni de quien venga. Es un órgano colegiado y colegiadamente emite resoluciones. ¿Incorruptible? No me quiero meter a tema de corrupción. Creo que puede haber algún interés. Yo, a título propio, cuando veo apellidos que se adicionaron, veo personas que se incluyeron en la lista y personas que yo no veo en la lista, creo que sí hay un interés, creo que sí hay un dedazo, sí hay imposición. Sí, ¿alguien de aquí llevó más nombres allá? No, es que no sabemos si... Bueno, porque yo en lo personal... ellos allá en México ni los conocen, ¿no? Yo en lo personal... Pero si alguien le hizo el gran favor a alguien de llevar nombres y apellidos a esa comisión... Claro. Porque me queda claro que el trabajo que estuvo haciendo el presidente del partido, Cuitláhuac, fue ese, llevar nombres y apellidos a la comisión. Sí, yo a título personal no conozco la cantidad de las personas a las que aspiraron para determinar quiénes se quedaron, ¿no? O sea, tampoco fue público 100, 50, 200 personas, y estos son los nombres como para determinar en lo particular. No estoy hablando como el equipo de Mercher, no estoy hablando como abogado, en lo particular como para decir, esta persona creo que sí, esta persona creo que no. Entonces fue muy secreto por ese lado, algo que debió haber sido muy público, porque hay sesiones del Consejo que son públicas y las resoluciones se tienen que notificar vía estrados y vía página de internet. Entonces, en sí, el criterio que establece el Consejo de Elecciones, el Comité de Elecciones, perdón, es evaluamos los perfiles. A mí me gustaría saber quiénes más contendieron, para entonces estar en la posibilidad de debatir, de comparar currículums de Antonio Mercher con quien haya quedado, Juan Pérez, López, quien haya sido, y decir, en efecto, si tenía mejor currículum, sí, le dejo lugar sin ningún problema. Pero en Jesús María, caso particular, 2 mujeres están ahorita en la lista como las aceptadas. Te voy a decir un caso que no es motivo de la impugnación, pero sí me gustaría resaltarlo. Ella se llama Gaby Arellano, ¿cómo se llama? ¿En Jesús María? Dulce Arellano. Dulce Arellano contendió en las elecciones pasadas como diputada federal. Bajo los estatutos de Morena, debió haber acreditado en ese tiempo, en 2018, la estancia en Aguascalientes, o sea, que haya vivido 4 años en Aguascalientes. Ahora contiende para Jesús María. Entonces, bajo los estatutos de Morena, debió haber acreditado que vive los últimos 4 años en Jesús María. Entonces, de 2018... ¿O tiene 2 credenciales? O tiene 2 casas, en la mañana va una, en la noche a otra, no sé qué pasó ahí, ¿no? En la cuarta transformación todo es posible. Y hay que checar ese criterio, hay que checar qué presentó ella en lo particular para que entonces calificara. Pero a mí sí me gustaría comparar currículums, sí me gustaría comparar trayectoria política, porque en efecto no ganó la diputación por uninominal, no ganó por votos. Entonces, pero ¿por qué la eligieron a ella? Y por qué no a Antonio Mercher, cuyos proyectos estaban presentados ante el Comité de Elecciones y tenían la igualdad de circunstancias. Manuel, ¿consideran legal el proceso de designación? No, bueno, desde el momento, y te lo digo particularmente, en que se deja fuera a uno de los aspirantes más populares, que no está, eso no es subjetivo, es claro, ¿no? El más popular de los aspirantes es Gabriel Arellano. Y dejarlo fuera, sin un porqué, habla de un secretismo y de vicios en el procedimiento de selección. Entonces, claro que no fue legal. ¿Tu opinión sobre el tema? No me animaría a hacer una valoración de tipo político, porque eso implica una valoración de tipo político sí, respecto del procedimiento, porque aparte vengo en representación de una persona y no vengo a título personal, ¿no? Sí. Yo te diría, hay un procedimiento que requiere fundamentación y motivación. ¿Puede dársele? Sí se le puede dar, pero tiene que haberla, ¿no? Y ahorita lo que se está pidiendo es que el partido lo haga. Y en ese sentido, pues obviamente hay que ser respetuosos de la institución, dado que estamos simplemente en un procedimiento jurisdiccional, y esperar a que las determinaciones vengan con esas razones y fundamentos que estamos esperando. Lo contrario sería hacer valoraciones de tipo político, teorías que a mí me encantan, pero que en este momento no estoy en ese papel, ¿no? Insisto, ¿creen que el partido como tal pueda solucionar este problema? Que el tribunal no, ya nos adelanta. Actualmente no. Alan, que sí, el tribunal le va a decir, a ver, partido, arregla la ropita sucia, lávala en tu casa.
Es correcto, como una determinación propia no, porque no, estaría impedido legalmente para hacer modificaciones, salvo que sea a través del recurso que interpongan los justiciables. Es decir, si esto que resolvió el Tribunal Electoral se presenta ante el partido y el partido a través de ese recurso modifica las reglas, modifica los actos donde violó los derechos de los candidatos en lo particular, ahí sí se podría. Es decir, sí es posible que se reponga el procedimiento para ciertos efectos, siempre que lo ataquen, siempre que lo impongan su propio recurso y para el único efecto del motivo del recurso. O sea, cada quien en lo particular atacó un propio razonamiento y ya Morena en primer término evaluará si es procedente o no es procedente y lo repondrá en el único agravio de que se manifiesta el quejoso. ¿Crees que vaya a salir por parte del partido? A ver, también hay un tema ahí. A ver, es que en la impugnación también está planteado, como lo decía el licenciado, saber las razones no solo de por qué tú no, sino por qué otros sí, porque eso también es materia de litigio. Así es. ¿Sí? Lo cual podría implicar incluso un efecto más general que el simple tema del caso particular del candidato, ¿no? ¿A qué me refiero? Por poner las cosas sobre la mesa. ¿Cuáles son las razones para que Luis Salazar sea candidato? ¿Cuáles son las razones para que el profesor Bañuelos sea candidato? ¿Cuáles son las razones para que Eulogio Monreal sea candidato? ¿Por qué? ¿Por qué es importante que el partido diga esto? Porque de esas razones yo voy a poder saber si tengo certeza o no en la valoración que se hizo de mi caso particular. Si no solo mi caso particular, sino el conjunto de argumentos que se dieron para calificar a todos los candidatos, lo que me genera o no me genera un estado de indefensión, puesto que yo no conozco no solo por qué yo no, sino por qué otros sí. Y hay un principio de igualdad que es transversal en toda la actividad jurídica mexicana, de que a todas las personas se les tiene que dar el mismo trato en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, esto puede implicar que la reposición del procedimiento implique que a todos se les dé conocer, tanto los que procedieron como los que no procedieron, las razones, para que todos estén en capacidad de comparar cuáles son los razonamientos que se siguieron. Y eso lo puede hacer el partido a instancia de parte, como lo está diciendo el licenciado, a través de los recursos que se plantearon. Dado que ya es un tema jurisdiccional, el partido puede reponer el procedimiento y puede reencauzarlo con estas condiciones. Vamos a llegar el 15 de abril. ¿Van a empezar las campañas y Morena qué? ¿Con quién va a empezar, Manuel? Pues esperamos que con Gabriel Arellano. Es que son sumarios los procedimientos. Hablaba del temor al tiempo porque hasta obligarlos a que nos contesten va a llevar su tiempo. Claro. Pero yo confío en que presentando las impugnaciones se resuelvan a como lo hace el tribunal. El tribunal tarda días en resolverte y da resolución y ordena y todo lo que tenga que lugar en derecho. Y Morena debe acatar lo mismo. O sea, no puede darse el lujo de esperarse un mes, 2 meses, porque entonces ya les cuartarías. Además, es muy probable que entiendo que trae un término para que resuelva la Comisión Nacional de Justicia. Un término legal establecido, por el tribunal. pero no necesariamente cumplido. Entonces, si no lo cumples, entonces vamos al tribunal para decir, oye, no cumplió, seguiríamos perdiendo el tiempo. El tiempo se sigue yendo. Sí. Y es tiempo que sí necesitan los precandidatos para proyectar, para planificar, para lo que tú quieras. Pero sí es tiempo esencial. Para conseguir billetes para la campaña, por ejemplo. Para tener la certeza de que vas a hacer. Sí, claro, porque si no, ¿cómo te arriesgas a empezar a hablar con proveedores, con personalidades, si no tienes certeza de que tú vas a ser el candidato? Yo pienso que sí, se está dejando pasar un momento muy valioso para el partido en Aguascalientes, que sabemos de la efervescencia morenista que hay y que puede ser una gran ventaja para que el candidato o los candidatos de este año pues tengan opciones de triunfo. Pero me parece que así, ahora, alguien va a salir raspado. Ya para como están las cosas, yo no creo que todos queden satisfechos a la hora de la hora. Pues no. O sea, nunca. ¿Y cómo sales a una contienda? Si tú me contestas, si tú contestas a Antonio Mercher, ¿por qué él no quedó en Jesús María? Realmente no estarías afectando a los demás. O sea, lo que buscamos ahorita es la contestación, que nos digan en qué falló. Y en efecto, lo que decía Alan, ¿por qué sí las otras dos contendientes sí llenaron esos requisitos? Ahí es donde la comparación ya entraría en un dilema jurídico y se puede impugnar, ¿no? Pero ahorita lo que estamos buscando es que Morena nos conteste ¿por qué no? ¿Y por qué sí?
¿Y por qué ella sí? Yo diría... así se planteó sí, en el recurso sí, de Ávila. Nosotros no, porque sí ellas, pero yo creo que sería una cuestión de transparencia, que publicaran los criterios por los que aceptaron a las candidatas. Porque además en materia electoral hay un principio constitucional que es el principio de máxima publicidad. En materia electoral hay 6 principios rectos: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad. Y el principio de máxima publicidad supone que las autoridades electorales y partidistas tienen la obligación no solo de ser transparentes, sino de dar a conocer, llevar a cabo un acto positivo, todas las razones y los fundamentos de sus actuaciones. No solamente el tema de que si te pregunto me tienes que responder, es que tú tienes que esforzarte porque yo conozca, porque lo que tú resuelvas es materia de interés público. Entonces, ese es un principio que también está violado en este caso. Pues además de darlo a conocer, ojalá y lo den a conocer en términos llanos, con palabras entendibles, porque luego sacan cada comunicado. Sí, los abogados electorales somos buenos para meternos ahí con los tecnicismos. Vamos a hacer la última pausa promocional y regresamos. Antes, atención Aguascalientes, Universidad Cuauhtémoc tiene a tu disposición una serie de servicios para apoyar a tu economía. Por ejemplo, está la clínica de odontología, kinesiología, otorga también atención psicológica, nutricional y hasta jurídica a muy bajo costo para apoyar a quien más lo necesita. Todos sus alumnos de la mano de profesores estarán felices de atenderte. Si quieres más información, no dudes en marcar el 973-1122. Excelentes profesionistas, mejores seres humanos en esta prestigiada casa de estudios. Vamos a hacer entonces la última pausa promocional y regresamos para hacer conclusiones y para abordar el tema de la paridad de género y por qué no ejercer el derecho de audiencia de alegatos a los precandidatos que defienden. Pausa y regresamos. Mantén tu vehículo en regla, cumple con tu verificación vehicular y aprovecha el 10% de descuento durante los primeros 15 días del mes. En marzo verifican las unidades particulares con terminación 3 y de uso intensivo 5 y 6. Por un cielo claro, verifica. Contigo al 100. Gobierno del Estado. Estamos de regreso en la recta final analizando el tema de las impugnaciones de Morena en Aguascalientes con los litigantes por parte de Gabriel Arellano, Manuel Díaz, nuevamente Manuel, gracias por estar aquí, con Alan Capetillo por parte de Arturo Ávila y por parte del abogado, se me olvida tu nombre, abogado, Emanuel Chávez con Antonio Merchel. Bien, ya para irnos a la recta final, ¿cómo consideran que debe tratarse el tema de la paridad en el dictamen que se impugna, en el caso? La paridad de género. Sí. Ok. Sí impugnamos nosotros el hecho de que haya asignado a una mujer, a Jesús María, porque hay un desbalance en el capital político que tiene el partido. El criterio que manejó el partido político Morena es que en el caso particular Jesús María contienda a una mujer. Aquí el mismo partido establece los primeros cuatro municipios que tienen la mayor concentración de capital político para Morena. Ojo, no son los que tengan más gente, no son los que tengan más ciudadanos. Donde el partido cree que puede ganar. Sí, pero en atención a la densidad. O sea, San José de Gracia no se compara en población a Aguascalientes, que tiene más del 70% de la población, pero si lo vemos a proporcionalidad, tiene en porcentaje, tiene un gran capital político. En conjunto con Jesús María, son San José de Gracia, Aguascalientes, Jesús María y Cocío. Son los que mayor concentración de capital político para Morena tienen. O sea, son los municipios que mayor probabilidad tienen para ganar la contienda en las presidencias municipales. Por ese lado, si son 4 los que tienen la mayor concentración de capital político, a razón de la equidad de género, creemos que 2 deben ser para hombres y 2 deben ser para mujeres en todo caso. Pero, sin embargo, fueron asignados a 3 mujeres y un hombre. San José de Gracia para mujer, Aguascalientes para un hombre, Jesús María para una mujer y Cocío para una mujer. Entonces, creo que sí impugnamos esa calificación, esa determinación que hizo el partido, porque además de que fue a destiempo, que debió haber sido publicada, como ya lo dije, 30 días antes del inicio de la convocatoria, no hay una proporcionalidad justa, algo equitativo, para que diga 2
y 2. Entonces creo que es necesario que se modifiquen esas participaciones porque en el caso de Antonio Mercher, él sería excluido por el único hecho de ser hombre. ¿No es tu caso? No es mi caso, no quisiera yo particularizar en ese tema de género porque está bien complicado, particularmente porque al final tienen que prevalecer las temáticas de género. O sea, tienen que haber 6 candidatas mujeres a alcaldesas por cada uno de los partidos. Pero además tienen que ir por municipios rentables. Más que por municipios rentables. No les pueden dar los municipios perdidos. La regla es no pueden ir por aquellos 2 municipios donde el partido ha tenido los peores resultados electorales. Entonces, la regla de sesgo. Entonces, eso ya te excluye 2 municipios y el resto, ahí entramos en la discusión de lo que mencionabas hace rato, el principio de autoorganización del partido. El partido tiene capacidad para determinar con algunos criterios que no pueden ser discrecionales, ahí donde estará el litigio del abogado, determinar qué municipios quedan reservados para cumplir con las reglas de paridad de género. Van a tener que cumplir, aunque la discusión de lo que entiendo con el licenciado en el caso de Jesús María será si con Jesús María tienen la obligación de cumplir o si puede ser con otro municipio. Ese es el asunto. Y en el caso de Aguascalientes, pues ahí no hay ese problema, viene básicamente ya determinado, al menos para varón, y es muy complicado que eso cambie realmente. Sí, Manuel. Así es, bueno, el tema, lo que apelamos nosotros es más a un tema de que hay un secretismo en la forma de selección que veníamos comentando hace rato. No hemos sabido, no tenemos garantías, no tenemos certezas de parte de cada uno de los aspirantes que se les negó, ni de parte de los que se les dio. Entonces, eso es a lo que se está apelando. En el tema de la equidad de género, pues Aguascalientes la capital no está teniendo ese conflicto. Tú insistes en que hay un club de Toby por ahí. ¿Cómo? Tú insistes en que hay un club de Toby por ahí. Bueno, el partido lo ha establecido. En el caso de Aguascalientes. Aguascalientes es una candidatura que le toca y le corresponde a un hombre, a un candidato. Aquí el secretismo es porque a un hombre, ¿no? En todo caso. Vamos, no tengo nada en contra del género en específico, sí, claro. ¿No? ¿Por qué una mujer, por qué un hombre? O sea, en todo caso sería ¿por qué Aguascalientes es un hombre? Pero bueno, Aguascalientes es el municipio más rentable de todo el estado, ¿no? Pero eso no quiere decir que una mujer no lo pueda ganar. No, en efecto, ahí viene el secretismo, ¿por qué a un nombre exacto y por qué vemos la adición de Monreal? Yo por eso a título particular ponía a discusión y a tela de juicio pues la parcialidad del partido. ¿Por qué agregan a un Monreal? Y por qué en Aguascalientes y por qué Aguascalientes lo asignan a un nombre, ¿no? Siento que va como que encaminado. Porque Zacatecas necesita una capital. No podría ser la razón. ¿A cuál? Aguascalientes. ¿Para quién? Para un hombre. Mira, lo más importante para un hombre y agregamos a un Monreal, ¿no? Ahí es cuando digo que la figura del presidente del partido sí logró influir a nivel nacional. Claro. ¿Y por qué no ejercen el derecho de audiencia de alegatos a los precandidatos que defienden? Ya lo hicimos. ¿Sí? Ya estuvo Antonio Mercher platicando que es un derecho... ¿Y sirve de algo? Bueno, no debería influir, pero es de derecho de cualquier persona acudir con el tribunal y hacer alegatos. O sea, el tribunal va a escucharlo, pero no por eso va a estar comprometido. El criterio que haga cualquier tribunal va a ser imparcial, va a ser, venís a decirme cosas, pero yo voy a resolver conforme a lo que quiera. Por la parte del equipo jurídico de Antonio Mercher, pues ya acudimos a hacer unas manifestaciones que no es más que lo que ya planteamos en el escrito de impugnación. Y bueno, ya vino la resolución donde nos dice que tenemos que irnos a la instancia partidista. ¿Ustedes van a acudir? ¿Van a llevar a sus representados? Lleva la persona realmente, si es una catarsis regularmente para los candidatos, ir con los magistrados, pero realmente los argumentos están ya en blanco sobre negro, están en papel, y me imagino, a la reserva de que en el caso particular se ha discutido con el secretario de Acuerdos y algún intercambio muy rápido con un magistrado, pero pues el tema básicamente es los argumentos que ya están vertidos en el papel. Los alegatos son un tema de transparencia, son un tema de un contacto con el justiciable, pero realmente lo que el tribunal toma en cuenta para resolver pues es lo que se le plantea en términos jurídicos, y los candidatos pues, regularmente no manejan esos temas, ¿no? Esa es una realidad. Claro, para eso están ustedes. Es de lo que vivimos. Básicamente es ir a ver de qué humor andan. Pues a saludarlos, siempre saludar, el contacto humano siempre tiene un valor, pero... No tiene una relevancia para la resolución.
Se sobreentiende que cuando impugnas buscas revertir el proceso. O sea, yo no espero nada más ir a saludar al magistrado. Sino que sepan que vas con una intención. Es correcto. Pero tus argumentos ya los pusiste en tu demanda. demanda. Los hiciste, así es. Entonces, quien naturalmente busque un alegato de oídas con el juez resolutor, pues es únicamente para exponerle su idea. Pueden servir para temas muy específicos, porque siempre la comunicación personal es mucho más, a veces más efectiva que en el papel. Para temas más específicos pueden servir, aunque en este caso, como está demasiado clara, creo que la litis, realmente no creo que haya mucho que intercambiar. Sí, son errores de forma. Yo creo que es 90% errores de forma y no de fondo, porque son errores del procedimiento y la falta de contestación no es un error de fondo, es un error de forma. La publicación de las convocatorias también es un error de forma. Todo fue un error de forma. Eso implica que jurídicamente los errores de forma tengan que reponer el procedimiento para que se subsanen y en su momento se dicte una resolución. Lo divertido va a estar cuando haya errores de fondo. Es correcto. Sí. Bueno, entonces el tribunal a nivel local, pues si es que la Sala Monterrey decide que sea el partido quien dirija... Que ya lo decidió, ya lo podemos dar por hecho. ¿Es un hecho? Es un hecho. Okay. Entonces el tribunal local pues dice... Ya, ¿no? También. Pues también va a seguir el mismo criterio, lo va a reencauzar. Todo se va a ir a la instancia partidista. Váyanse todos para allá. A la vía interna del Bueno, partido. estamos esperando nosotros dicha notificación, ¿no? De parte de la sala. Te la puedo notificar en este momento. Bueno, vamos a esperarla y apegados a la legalidad de la notificación, vamos a actuar. Bien, en un minuto, abogado, una conclusión, por favor. Yo creo que es necesario que se revise el procedimiento, que atendiendo a la moralidad a la que hemos hablado y conforme a los principios que ha hecho nuestro compañero abogado, que se respeten los principios con los que se vende, con los que se oferta al partido, que son el buen comportamiento. La buena moral. La buena moral. Bajo ese criterio, creo que no es necesario... No mentir, no robar. Bueno, no están mintiendo ni están robando, pero creo que si pelamos a la moralidad, ellos tendrían que darse cuenta de que hubo un error y al momento de impugnar, entonces tendrían que corregir los errores. A mí sí me gustaría resaltar que en cualquier momento, con los candidatos que fueron excluidos o con los ya elegidos, sí me gustaría debatir o comparar los proyectos, no solo el proyecto, sino al propio candidato, porque son requisitos de elegibilidad que establezcan su currículum, dónde han estudiado, dónde han... trayectoria política, qué han hecho para el gobierno, porque lo crean como un frente, si no mal recuerdo, el movimiento de del cambio verdadero, algo así, ¿no? Lo modifica. Tiene un nombre específico, el cambio verdadero lo manifiesta. Y entonces este es un movimiento... Los protagonistas del cambio verdadero. Los protagonistas del cambio verdadero. Entonces, son buenos para las frases. Si realmente es el cambio verdadero, entonces hay que dejar estas cosas que desde mi punto de vista pues es algo ilegal, algo arbitrario. Hay que hacer las cosas bien y las cosas bien desde un inicio y eso sí será el cambio verdadero. Cuando traigan a un candidato que realmente proponga, que realmente trabaje y no el compadrazgo, no el amigo, no el conocido. Alan, una conclusión. De hecho, cerrando nada más el paréntesis, es que los militantes de Morena estatutariamente no se llaman militantes de Morena, se llaman protagonistas del cambio verdadero. Entonces, para que anotemos el dato cultural. Si fuera por frases célebres, qué bárbaro. Bueno, en todos los estatutos se mencionan los protagonistas del cambio verdadero. Le hace militantes de Morena. Pero básicamente, pues en el tema estrictamente jurídico, que es lo que nos tiene aquí, pues esperar obviamente una determinación por parte del tribunal o de la instancia partidista en este caso, que seguramente va a implicar la reposición para efectos de que funden y motiven las razones de por qué unos sí o otros no pueden entrar. Esto puede implicar que algunos nombres cambien, que en la reconsideración de las circunstancias, pues obviamente se valide el registro de algunos candidatos y luego ir al procedimiento del que ya hemos hablado aquí en extenso y pues básicamente es en lo que estamos ahorita procesalmente, al menos como abogados. Las valoraciones políticas pues ya son materia de otras personas, ¿no? Manuel, ¿algún comentario final para irnos? Pues, de nuestra parte esperamos que prevalezca la legalidad de los trámites del partido, que Morena voltee a ver los procesos de otros partidos, el caso del PRI, el caso del PAN, que se abrió la militancia, que hubo una contienda interna, que fue transparente y hayan quedado tal y tal candidato. Bueno, debe de hacer que voltee el partido de Morena a ver su proceso interno y que haga algo similar. Las encuestas es lo mejor, que le dé la entrada
a los perfiles populares a que compitan en las encuestas va a ser lo mejor. Y a eso apelamos, a la justicia. Bueno, parafraseando otra vez al presidente de México, él en algún discurso llegó a decir que es cristiano en el sentido amplio de la palabra, que es cristiano porque Cristo peleaba por los derechos y peleaba por la justicia, y la justicia es amor. Alabado sea. Alabado sea el Señor. Bueno, pues muchas gracias, Manuel. Gracias por estar ahí con nosotros. Alan, nuevamente, agradecido por estar aquí. Abogado, gracias por estar aquí. Nos vamos, gracias. Recuerde que tenemos una cita martes y jueves a la misma hora y por el mismo canal. Gracias y buenas noches. Esto fue Al Chile. Estén pendientes de nuestras próximas emisiones los días martes y jueves a la misma hora por el mismo canal y nuestras redes sociales. Presumiendo México Televisión presentó